Hoy les quisiera contar, pues, por encima, la historia de Nehemías. Amén. Voy a tomar los primeros versículos para poder entrar en la historia y también desarrollar un poquito el tema. Amén. Voy a leer el libro de Nehemías, capítulo 1, del 1 hacia adelante, dice así: Palabra de Nehemías, hijo de Acalaías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le preguntaron por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré. Hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Amén a su palabra. Mi hermano Alfonso, me presenta delante del Señor. Venga. Toda la iglesia juntamente con él. Amén. Eterno Dios y Padre bueno, tu palabra ha sido leída, Dios mío. Rogamos al portavoz de tu palabra, Dios mío, para que tú capacites, Dios mío, Padre, su mente y tú le prestes los dichos de tu boca. Te ruego, Dios mío, Padre, de que nos hables en el alma y en el corazón. Te ruego de que tú lo tomes y tú lo utilices. Te doy gracias por él en el nombre de Jesús. Amén. Miren, nos encontramos con Nehemías, que dice que la palabra que era el copero del rey Artajerjes, en el reino de Persia. Estaba allí en cautividad, porque Israel, como sabemos todos, primeramente el Señor le pidió un rey y le puso por rey a Saúl. Pero Saúl, siendo desobediente al Señor, hermanos, vemos que el Señor lo desechó y llamó a David. David tomó el trono y seguidamente después de David reinó su hijo Salomón. Salomón, aquel hombre que tenía gran sabiduría para reinar, pero que con el tiempo pecó delante del Señor. Y dice la palabra que oprimía al pueblo con grandes impuestos. Ha tomado el trono su hijo, Roboam, y este aún aumenta aún más los impuestos al pueblo y lo oprime. Y el pueblo se levanta en contra de Roboam y se separa Israel. Reino del norte, reino del sur, las 10 tribus y 2 tribus por otro lado, Judá y Benjamín. Vemos que el reino del norte empieza a reinar Jeroboam, un alto cargo. Pero dice que el pueblo tenía que ir a hacer sacrificio a Jerusalén, al templo que allí había quedado. Viendo esto Jeroboam, que el pueblo iba allí a adorar, tenía temor de que se quedaran allí. ¿Qué hizo? 2 becerros, para que el pueblo adorara y no se tuviera que ir allí. Y el pueblo entró en idolatría, de tal forma que el Señor desecha al pueblo, se enfada con el pueblo y permite que el reino asirio vaya y lo conquiste, y fueran deportados hasta el día de hoy. Ha quedado el reino del sur, Judá y Benjamín. Ya viene el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, y también se los lleva cautivos. A los 10 años aparece Nabucodonosor II y vuelve a ir allí a Jerusalén, pero vuelve a quemar todo lo que había quedado, a derribar el templo. Pero dice la palabra que el Señor se utiliza del rey Ciro el Grande, el rey de Persia, para que vaya y conquista Babilonia y liberte al pueblo de Israel, y les permita que aquel que quiera puede marcharse. Y ahora vemos a Nehemías, copero del rey Artajerjes, ahí en Persia. Y si entonces leemos la palabra y vemos todo lo que ha acontecido, vemos que está allí porque quiere y por su propia voluntad. Hemos leído, como dice la palabra, que ha venido su hermano Ananis y le ha contado una triste historia, una triste noticia, de que Jerusalén está en gran afrenta, porque los muros están derribados, porque las puertas están quemadas. Y si yo pudiera hablar con Nehemías, le preguntaría: Nehemías, ¿por qué estás así?
¿Por qué te has echado a llorar? ¿Por qué te has sentado? Nehemías me diría lo mismo que le diría al rey Artajerjes. Porque mi pueblo, donde están enterrados mis antepasados, porque mi pueblo está en gran afrenta, porque me ha venido una carga que no es normal por mi pueblo, porque yo, aunque vivo aquí fuera, aunque no vivo en Jerusalén, pero estoy ligado a Dios, tengo comunión con Dios. Y yo le preguntaría, pero Nehemías, pero si no hay templo. Y él me diría, claro, no hay templo, no hay lugar donde hacer sacrificio tampoco. Pero es que a mí no me hace ni el sitio ni el lugar. Muy bien. Yo soy un verdadero adorador. Y como me gusta servir a Dios, tengo que servir al pueblo. Ya ha venido sobre mí una carga muy fuerte, Israel. Y le estoy pidiendo a Dios que obre. Pero tengo un problema. Y es que soy el copero, el hombre de confianza. El hombre que no tan solo sirve una copa de vino, perdóneme los hábitos. Soy el hombre con el cual dialoga el rey todos los días. Yo no puedo ser cualquiera. Soy un hombre con conocimiento, si no aquí no podría estar. Cualquiera tendría que pedir audiencia para estar delante de él y yo no, yo estoy todos los días. Pero también te voy a decir algo. Cuando hay alguien que se pone serio o triste delante del rey, acaban con su vida. Y yo tengo ahora este problema, pero le estoy pidiendo a Dios que obre. Dice que pasan los días. Dice la palabra que él oraba y ayunaba. No fue un tiempo corto. Estuvo así durante 4 meses, pidiéndole al Señor que obrara, Lele. Que moviera los hilos para que todo esto se arreglara y pudiera ir a arreglar Jerusalén. Y una vez está delante del rey, el rey ve su estado, ve su cara y le tiene que decir, ¿qué te pasa, Nehemías? Algo te pasa porque enfermo no estás. Y dice la palabra que Nehemías tuvo temor por causa de esto. Y le dijo, ¿cómo quieres que esté? Si mi pueblo está en alta afrenta, si mira cómo está Jerusalén, que están los muros derribados, las puertas quemadas. Y le dijo, ¿qué puedo hacer yo por ti? Y dice la palabra, y en ese momento oré. Entonces yo me imagino que la oración de Nehemías sería una oración de aquellas por dentro. Señor, por favor, ves haciéndolo. Obra tu Padre mío, toca el corazón del rey, tócalo, Señor. Haz lo que me dé lo que me hace falta, que quiero ir. Tengo ese deseo ardiente en mi corazón de ir a restaurar aquello que se ha caído. Y dice que dijo el rey, ¿qué necesitas? Y le dijo, pues mira, necesito ir a Jerusalén. Pero necesito cartas para que cuando pase por los pueblos que he de pasar, los gobernadores no me molesten. Y dice que el rey así lo hizo. ¿Qué más necesitas? Pues necesito que hables con Asaf, aquel que está en el campo con los árboles, el que reparte y esparce la leña para arreglar todo y la madera. Dice, ¿para qué? Pues para edificar las puertas, para preparar mi casa cuando allí esté. Y ahora me quedé un detalle que muy bonito, me encantó. Que el rey le pregunta, dice que estaba junto con la reina y le pregunta, ¿pero cuándo volverás? Ahí se veía el cariño que le tenía el rey. Amén. La confianza que le tenía el rey. Por ahí hay a quien lee, cuando se nos acerca dice, ¿para qué se me acerca? Cuanto más lejos mejor. Pero a este no. A este el rey lo quería cerca. Porque a los hombres y a las mujeres de Dios todo el mundo los quiere cerca. Amén. Ahora Nehemías emprende el viaje y llega a Jerusalén y está durante 3 días sin hacer nada, sin mover nada, meditando, calculando, mirando, porque era un hombre de visión. Qué buenos son los hombres de visión, que cuando ven un problema son capaces de sentarse, mirar, observar y buscar la solución para el problema. Pero dice que Nehemías por la noche salió un pastor con un grupo de hombres y salió a escondidas para ver cómo estaba el poblado, para ver cómo estaba Jerusalén, para ver cómo estaba todo aquello derribado, y iba con un burro.
pero dice que llegó un momento en el cual el burro no podía pasar y dice que se bajó del burro para seguir inspeccionando. Porque déjeme decirle que hay quien quiere ver las cosas desde lo alto, pero cuando viene el verdadero problema no es capaz de bajarse para arreglar las cosas. No es capaz de remangarse las mangas y ponerse a solucionar los problemas. Hay quien quiere ver las cosas desde lo alto, pastor. Sin embargo, Nehemías no. Nehemías se implicó. Y a Nehemías ya le explica al pueblo lo que quiere hacer. Y los anima. Los anima y les explica lo que Dios había hecho con él, para que ellos vieran que lo que iba a hacer era de parte de Dios y tenía el respaldo de Dios. Y el Señor me acordaba a cuando Pablo iba preso en aquel barco Lele, que iba dirección a Roma, que todos pensaban que ya iban a morir, que dejaron el barco a la deriva por aquel viento llamado Euroclidón, pero sin embargo Pablo, aun estando preso, se levantó y los animó a que comieran y bebieran. Y les dijo: no temáis, porque el Señor me ha dicho que todo aquel que está conmigo no va a perecer, porque tiene un propósito conmigo. Los animó. Hoy desde aquí les animo a seguir hacia adelante, iglesia del Señor. Y dice la palabra que cuando los animó, quisieron empezar a trabajar, pero se encontró con una oposición. Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe. 3 personajes que eran altos cargos de allí, amén, pero que aunque estaban allí no eran verdaderos judíos. Qué pena que a veces desde adentro se levante el problema y la oposición, porque a veces viene el problema y viene desde adentro. Y dice que Sanbalat y Tobías se oponían, y dice que empezaron a reírse Lele y a burlarse de ellos. Dice que decían: ¿pero qué se han pensado estos pobrecicos? Que con 4 piedras que están en este escombro y encima quemadas van a poder edificar esto. Se reían, pero ellos lo que no entendían es que esas piedras quemadas de los escombros fue lo que puso Dios en las manos de Nehemías para levantar y edificar los muros de Jerusalén. Porque a lo que el enemigo dice que no vale, que no sirve, que no vale para nada, es lo que el Señor utiliza, levanta y ensalta. Porque como esas piedras éramos nosotros, piedras inservibles que quizás no valíamos para nada, pero para su gloria y honra nos ha hecho hijos y herederos del trono. Amén. Nehemías ahí estaba y empezó a edificar y a levantar. Dice que repartió el trabajo entre todos. Porque déjame decirle en esta tarde, iglesia, que este trabajo no es de uno solo, no es del pastor, no es de los obreros, no es del candidato, esto es de entre todos. Debemos de luchar todos por levantar aquello que se ha caído. Y el Señor me hablaba y me decía que hoy en día hay mucha gente que se ha conformado de vivir de cualquier forma. Porque cuando Nehemías llegó allí, ya había gente viviendo allí. Ya había gente viviendo en Jerusalén, pero se habían acostumbrado a vivir entre escombros. Es verdad que estaba el templo, sí, pero no había murallas que defendieran el templo. Y una ciudad sin murallas, sin puertas, sin muros, era una ciudad asequible para los demás enemigos, pastor. Por eso Nehemías tenía esa carga, porque sabía que estaba el templo allí, pero nunca podían poner cosas de gran valor, porque si no había muros y murallas que lo defendieran, podía volver el enemigo y robarle a aquellos que tenían valor. Déjenme decirles que una iglesia, si las murallas y los muros de la oración, del ayuno, de la palabra, es una iglesia asequible para el enemigo. Es una iglesia fácil de franquear para el enemigo. Pero gracias a Dios, la iglesia del pesebre somos una iglesia que sabe adorar y buscar el nombre del Señor. Miren, Nehemías levantó aquello que se había caído, restauró, y no tan solo eso. Dice que el pueblo tenía gran opresión también por causa de sus hermanos, porque entre ellos se dejaban dinero y como que se quedaban endeudados Lele, y los que tenían aún se engrandecían más y los otros se empobrecían más. Y Nehemías hizo una reunión y les dijo: ¿cómo puede ser que los demás lo hicieran, pero vosotros, que son vuestros propios hermanos, también los oprimáis de esta forma y les cobréis tributos?
Dice que ellos empezaron a comenzar a pensar, meditando, y le dijeron, mira, es verdad, le devolveremos todo lo que es suyo y cada uno viviremos en paz. Pero ya lo que a mí más me ha encantado de todo es que cuando ya estaba todo restaurado, todo hecho, dice que ellos reconocieron su error, reconocieron todo el mal que habían hecho. Y ahora Esdras, en medio de allí, en medio del poblado, empieza a volver a leer la ley de Moisés y a reconocer que se habían dado la vuelta al Señor, que lo habían dejado de lado, que habían pecado. Y dice que ahora todo el pueblo empezó a comprometerse con el Señor a cumplir. ¿Cuántos en esta tarde quieren comprometerse con el Señor a restaurar sus vidas, a volver a recuperar aquello que se ha perdido? Porque déjame decir esta tarde que hemos perdido muchas cosas. Nos hemos acomodado de tal forma, Lele, que nos conformamos con venir al culto, batir las palmas, ofrendar, irnos para nuestra casa y ya está. Pero ¿dónde hemos dejado la oración? ¿Dónde hemos dejado el ayuno? ¿Dónde hemos dejado el leer la palabra? Yo creo que es momento de recuperar aquello que se ha perdido y que en nosotros se levante el espíritu que se levantó en Nehemías y empecemos a tomar esa carga de parte del Señor para restaurar aquello que se ha caído. Amén.